34. Y el sermón de hoy se llama El Gran Mandamiento. Vamos a estar allí entonces. En el versículo 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Ok, volvamos al 34. Bueno, uno dice, ¿es mandamiento o es amor? Porque si es mandamiento, pues ya no es amor, y si es amor, ya no es mandamiento, ¿cierto? Vamos a despejar el asunto en esta mañana, ¿no? Bueno, déjenme leerles los comentarios que hago personalmente. Escuchen esto: en el Evangelio de Juan se da una profundización de las escrituras del Antiguo Testamento, debido a que hay una reciprocidad que se da entre Cristo y el Antiguo Testamento. Eso va a pasar nada más en el libro de Juan, porque en los evangelios sinópticos no, porque los evangelios sinópticos, cuando se escribieron, que son Mateo, Marcos y Lucas, se escribieron todavía en un contexto del judaísmo. Todavía la iglesia estaba en el seno del judaísmo. Cuando Juan escribe, ya la iglesia no está en el seno del judaísmo, porque cuando Juan escribe ya es en el año 90, ya se dio la destrucción del templo y la iglesia, y Israel está expatriado, y la iglesia ya está andando por toda la cuenca del Mediterráneo. Y Juan escribe precisamente para alejarse del judaísmo que había acosado a la iglesia desde el principio. Entonces Juan escribe su libro más que todo para eso, para contrarrestar el judaísmo que quería nuevamente golpear a la iglesia. Y Juan va a hacer algo, por eso Juan es el evangelio más moderno que tenemos, y es el más pertinente para nosotros, y es el más entendible para nosotros, porque precisamente Juan está tratando de que la iglesia no se vea como un apéndice del judaísmo, sino que la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Y él va a hacer algo. Él va a leer en su libro a Cristo desde el Antiguo Testamento, y va a redefinir el Antiguo Testamento desde Cristo. Por eso en Juan ya el sábado es Cristo, el templo es Cristo, la ley es Cristo, el nuevo Israel es Cristo, el verdadero Moisés es Cristo. Y él empieza a redefinir todo en Cristo. Cristo es el escato final de todo lo que se había proyectado en el Antiguo Testamento con Israel. Se van para la casa y lo leen de esa manera, ¿oyeron? Yo estaba la semana pasada hablando con los pastores en Cartagena para que aprendan a leer a Juan desde esa perspectiva. Cómo en Juan se redefine todo el Antiguo Testamento. Entonces, se ve que el escritor de Juan conocía muy bien el Antiguo Testamento, porque redefine todo en Cristo. En este contexto, el discurso del aposento alto, que es donde estamos, este texto Jesús está hablando con los discípulos en el aposento. Este es el discurso más largo de Jesús, es el discurso final. Ya Jesús aquí es un Cristo ya casi posmortorio,
ya huele a muerto, está en el aposento alto. Después de ese discurso ya lo vienen a recoger para llevárselo. Y él está despidiéndose con este discurso, el aposento alto. En este contexto del discurso del aposento alto, se puede leer a la luz del discurso de Moisés al pie del monte, donde Moisés, antes de subir para morir, oiga eso, Moisés, antes de subir al monte para morir, si ustedes leen Deuteronomio, él le está hablando a Israel, pero le está hablando a un nuevo Israel, porque el Israel que salió de Egipto ya no existe, sino el Israel que salió, que nació en el desierto y que ha crecido en 40 años. A ese Israel es que Moisés se está dirigiendo. No el Israel que salió de Egipto, porque se pereció todo en el desierto. Y Moisés se está dirigiendo a ese Israel. Históricamente esa es una especie de nuevo nacimiento. El que va a heredar la tierra es un nuevo Israel. Para buen entendedor, pocas palabras. Con lo que les dije ahora, ¿sí entendieron lo que les dije? Que históricamente es una especie de nuevo nacimiento. Que el Israel que hereda es el que nace en el desierto, no el que sale de Egipto. Moisés está hablándole, pero Moisés, después que ya da ese discurso, sube al monte y Dios le dice, sube acá. Y lo sube para morir. ¿Quién acepta una invitación para ir a morir? Esa es la invitación que le hace Dios a Moisés al pie del monte. Dice, sube acá porque vas a morir. ¿A quién de ustedes les gustaría subir para ir a morir? Cierto. Pero Dios invita a Moisés para ir a morir. Y al igual que Moisés, Jesús está pronto para subir a la cruz, también para morir. Y está hablándole al nuevo Israel, a los 12 apóstoles en el aposento alto. Cristo es el verdadero Moisés. Uy, yo me erizo cuando entiendo eso. Ahí está el verdadero Moisés, hablándole a los 12, las 12 tribus de Israel, de donde formó Israel. Ahí están los 12 apóstoles. Este es el nuevo Israel. Y el verdadero Moisés se está dirigiendo a él, al nuevo Israel, porque se está dando la transición, porque de allí va a nacer la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios. En el discurso de Deuteronomio al pie del monte se le da la nueva ley al nuevo Israel que nació en el desierto, porque el Israel que nació en Egipto ya murió. La columna vertebral de la ley del Antiguo Testamento es el mandamiento de amar a Dios. O sea, sobre este mandamiento se va a dar toda la teología del Antiguo Testamento. Yo quiero que lo miremos, que está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5. Sobre este mandamiento, oiga, este mandamiento es el pilar de toda la teología del Antiguo Testamento. Sobre este mandamiento se construye todo la enseñanza de Israel en el Antiguo Testamento. Dice, oye Israel, esto es lo que se llama el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí está el mandamiento. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el mandamiento. Y este es el mandamiento pilar de toda la teología del Antiguo Testamento. A Israel se le va a enseñar desde aquí, desde este mandamiento. ¿Oyeron? En el resto del libro, o sea, de Deuteronomio, se le manda a Israel reiteradamente amar a Dios. Y el discurso termina con este mandamiento. Deuteronomio 30, 16 dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Oiga eso. Yo te mando hoy. Ya ahí termina el discurso. Lo que viene ya después es el nombramiento de Josué y la transición. Pero hasta aquí llegan el discurso.
Y el discurso cierra con eso. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento se le va a enseñar a Israel a amar a Dios. Esa es la columna vertebral de toda la enseñanza, de toda la teología. Amar a Dios con todo el corazón y con todo el alma. Moisés trabajó toda la teología del Antiguo Testamento sobre el mandamiento de amar a Dios, que era un pueblo, porque Israel era un pueblo que venía de un pasado donde las deidades no se les amaba y eran dioses impersonales, porque eran dioses que existían solamente en el imaginario de las personas. Los dioses no existen, solamente están en el imaginario de las personas. El único Dios verdadero es Jehová y es un Dios personal. Israel viene de una cultura con ese pensamiento. 400 años en Egipto, esa es su teogonía, dioses que no existen, solamente en el imaginario de las personas. Todo el tiempo ha sido así, no ha habido otro Dios. Y por eso el profeta Isaías, indignado, dice: si hay otro Dios, que se mude, porque este mundo es mío. O que siquiera pague alquiler, ¿no? Eso lo digo yo, no, ya no lo dice Isaías. Siquiera pague arriendo si quiere vivir en este mundo, porque este mundo lo hizo el Señor. Y entonces el profeta indignado dice: si hay otro Dios, que se mude, porque este mundo es mío. Entonces los dioses solamente existen en el imaginario de las personas. El Dios de Israel es un Dios personal con que Israel se va a relacionar ahora. Miren esto, oiga lo que les voy a decir aquí. Israel encuentra en Jehová el otro tú. Ahí está. Quiero que volvamos otra vez al mandamiento. En el capítulo 6, versículo 5. Oye, Israel, tu Dios, esa palabrita sí me gusta a mí. Tu Dios, ustedes saben, si ustedes quieren pueden meterse en Google académico y buscan tú. Hay toda una teología a esa palabra, tú. En teología se ha trabajado todo lo que usted quiera. Tú. El tú. ¿Por qué? Porque Israel era un pueblo esclavo que no sabía quién era su alter ego, quién él era otro tú. Y cuando ya Dios lo saca de Egipto, Dios le va a enseñar que Jehová es el otro tú, con el que se puede interactuar. El tú, el alter ego. Israel encuentra en Jehová un tú y Dios encuentra en Israel el otro tú para poder interactuar. Por eso a mí me molesta cuando una persona está orando y dice: y usted, Señor, no es usted, es tú. Tú, Señor. ¿Cuál reverencia? Reverencia te muestra de otra manera, es la manera de vivir. ¿Sí o no? Entonces usted y hermano orando y que usted, Señor. ¿Cuál usted? Si nos dijeron que era ¿cómo? Tú. Porque tú es el otro alter ego con el que yo puedo interactuar. Me da cercanía, me da confianza. El tú. ¿Cómo van a orar ustedes? ¿Cómo van a orar ustedes? A ver. Tú, Señor. Hasta pastores los oigo diciendo: usted, Señor. Uy, eso me patea a mí. Bueno, como yo más o menos he hecho el acercamiento con el tú, sé qué significa el tú. Porque en el tú encontramos al otro. Porque era un Dios lejano, ahora se ha hecho tú. Cuando usted puede tutear a otro, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es qué? Cercano. ¿Cuántos creen que este Dios nuestro es un Dios cercano? Amigo, Padre. Nosotros somos los que nos hemos encargado de alejarlo y de hacerlo a veces un fantasma. Pero Él es tan sencillo que me dice que le diga tú. Mi Señor. Pero mire lo que dice el mandamiento.
Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. La relación que quiere establecer Dios con Israel es de amor. No es otra, es de amor. El amor, el mandamiento, pero la relación que estará basada es en el amor. El mandamiento obedece en el marco del amor. Oiga eso. Cuando se pierde este principio, el mandamiento se convierte en una carga muy difícil. A Israel le enseñaron a amar a Dios como principio de guardar la ley hacia Dios. Sin duda, todo lo que se requiera en el marco del amor será fácil de obedecer, ¿sí o no? Todo requerimiento en el marco del amor no es difícil. Pero cuando desaparece el principio del amor, es difícil. Cuando una pareja pierde el amor entre sí, la relación ¿cómo se vuelve? Difícil, ¿sí o no? Porque ahora se obedece es por el mandamiento, ya no por el amor. Una pareja, por eso a un novio cuando está enamorado va donde sea, ¿sí o no? Llueva, trueno, relampaguee. Yo allá en Tolú, allá en Tolú todavía no había las cañerías que hay ahora, y llovía y eso se inundaba y se iba a la luz. Y yo salía a las 9 en medio del agua aquí, a la rodilla, a visitar a Rosana. Oscuros, buscando que matara un cable por ahí caído, ¿cierto? Pero yo estaba enamorado. Porque el amor obedece. ¿Cuántos de ustedes se han enamorado? ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso? ¿Sí atrae o no atrae? Y si la chica está en la comuna que sea donde pase plomo, allá va usted. Te pone su vida en peligro. Pero lo hacen ir donde sea. El amor es así. Por eso Dios quiere construir su relación con su pueblo, es con base en el amor, que es la relación fuerte. Porque la relación de amor es la relación más fuerte. Ok. Con la venida de Cristo, que es el verdadero Moisés, el mandamiento cambia a la iglesia. Vamos ahora sí a Juan capítulo 13, versículo 34. La iglesia es una extensión de Israel. Eso sí es verdad. Eso no lo puedo negar yo. Por mucha crítica que yo le haga a Israel. La iglesia es una extensión de Israel. O sea, la iglesia es la continuidad del pueblo de Dios. Todas las raíces nuestras son judías. Todo. La iglesia tiene su pasado en Israel. La iglesia sin Israel no se entiende, porque ese es su pasado. Porque nosotros somos la continuidad del pueblo de Dios. No es que esto haya hecho una ruptura, no. Es la historia de la salvación que continúa hoy con nosotros como pueblo de Dios. Miren esto, aquí está el nuevo Moisés, está en el aposento alto. Mientras Moisés trajo 10 mandamientos, este trajo uno solo. Y sobre este mandamiento se va a construir toda la teología del Nuevo Testamento. Ahora lo vamos a ver. Sobre este pilar se va a colocar toda la enseñanza del Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento está sobre este mandamiento. Toda la teología. Y vamos a decir cosas aquí que, bueno, yo tengo 60 años, ya en la IEC no me pueden echar. Y si me echa les pido prestaciones, ¿cierto? ¿Cómo que indemnización? Oigan esto, mire lo que está haciendo el Señor. ¿Qué le está dando a los discípulos? ¿Qué le está dando a los discípulos? Un mandamiento. Este es el nuevo Moisés a su pueblo. Este es el nuevo Israel. Y aquí le está dando un mandamiento. Les da uno solo.
Uno solo. Un nuevo mandamiento os doy. Ahora, si Cristo dice que es nuevo, ¿sí o no? Yo no puedo decir lo contrario, es nuevo, él mismo dice que es nuevo. Un nuevo mandamiento. Ahora, ¿cuántos trajo Moisés? 10. ¿Y cuántos trajo este? 1. Entonces, ¿cuántos mandamientos son? 10 o 11. Bueno, ahí lo dejo para que lo mastique, ¿no? Oigan esto, al igual que Moisés, Jesús le da al nuevo Israel el nuevo mandamiento, que será la columna vertebral de toda la enseñanza del Nuevo Testamento para la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios. Toda la enseñanza del Nuevo Testamento gravita sobre este mandamiento. Curiosamente, en el Nuevo Testamento no se le manda a la iglesia a amar a Dios por ningún lado. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Mire para acá y pele los ojos. Curiosamente, en el Nuevo Testamento no se manda a amar a Dios por ningún lado. Solamente hay una referencia, pero fue una pregunta que le hicieron a Jesús, que está en Mateo 22. Capítulo 12, versículo 44, cuando le preguntaron cuál era el primer mandamiento. Y en referencia, el primer mandamiento es amar a Dios. Pero ese no es el tema ahí. Es una pregunta que le hace, la única parte. En ningún lado del Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué no se enseña en el Nuevo Testamento a amar a Dios? Porque ya se enseñó en el Antiguo Testamento. Y lo que se enseñó, ya lo que hay es que vivirlo. Por eso a la iglesia tampoco le enseñan a diezmar, porque eso se enseñó en el Antiguo Testamento. Por eso en el Nuevo Testamento no se enseña a ayunar, porque ya se enseñó en el Antiguo Testamento. ¿Sí sabía eso? A la iglesia tampoco le enseñan a ayunar. Hay enseñanzas que ya vienen directas. Porque lo que va a hacer la iglesia ahora es aplicarlo. Ahora, ¿qué le van a enseñar a la iglesia? ¿Cuántos son los mandamientos? Bueno, no, repitan conmigo, 10. Si ustedes se van a la casa y miran los primeros 5 mandamientos, están referidos a Dios. Y los otros 5 mandamientos están referidos al prójimo. Por eso es que toda la ley se resume en amar a Dios con todo el corazón y amar a ¿quién? Al prójimo como a sí mismo, ¿cierto? En eso se resume toda la ley. O sea que toda la enseñanza bíblica es para eso, para guardar la relación con Dios y para guardar la relación con el prójimo. Ahora, mire lo que va a hacer ahora Jesús, que es el verdadero Moisés. Le va a enseñar a la iglesia el mandamiento. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Podemos observar que toda la teología del Nuevo Testamento se construye sobre este mandamiento. Todo el sermón del monte está dirigido a cuidar mi relación con el prójimo. Se va para la casa y revisa el sermón del monte que está del capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo y mírelo. Todo está referido al prójimo. No hay nada para Dios. Y lo predicó Jesús. Lo predicó Jesús. Y yo le digo en esta mañana, usted quiere ser salvo, ponga en práctica el sermón del monte y basta. El resto de la Biblia no la practique, nada más practique el sermón del monte. Y usted se va para el cielo, tranquilo. A mí me enseñaron que la puerta estrecha era no fumar, no tomar ron. Pero esa no es la puerta estrecha. Porque como el sermón del monte dice que ancha es la puerta que lleva al infierno y estrecha la que lleva a la salvación. Pero ¿cuál es la puerta estrecha? Es que Jesús lo que ha venido diciendo Jesús. ¿Cuál es la puerta estrecha? Al que te hiere una mejilla, ¿qué? Bueno, esa es la puerta estrecha. Al que te maldice, ¿qué? Bendícelo. Esa es la puerta estrecha. No es tomar ron ni fumar. Porque hasta los inconversos a veces dejan de fumar y tomar ron. Y no ha pasado nada, ¿sí o no?
Entonces me enseñaron eso, no, que no ir a la fiesta de toro, y que eso es la puerta ancha, ir a la fiesta de toro, a la fiesta de porro en San Pelayo, y esa es la puerta ancha, no sé qué, ahí está. No, la puerta estrecha es todo el sermón. Bienaventurados los limpios de corazón, esa es la puerta estrecha. Bienaventurados los pobres en espíritu, esa es la puerta estrecha. Esa es la puerta estrecha. ¿Estamos de acuerdo? Ojalá fuera lo otro. Ya estuviera listo para ir al cielo, porque yo no hago ninguna de esas cosas. A mí ni cuando era inconverso me gustaba, parecía tan desagradable el aguardiente y el ron. Lo único que me gustaba así fuerte en esta vida ha sido el picante. Pero a mí las bebidas no. Entonces ya yo fuera salvo, ¿no? Por ese lado. Pero miren esto. Dice el Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que hace el nuevo mandamiento. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Vamos a ver cómo Pablo toma este mandamiento y resume todo. Quiero que coloquemos aquí Romanos 13 del 8 al 10. Observen lo siguiente. Cómo Pablo va a resumir toda su teología en este mandamiento. Dice, no debáis a nadie nada. Bueno, aquí estamos algunos que debemos la luz porque todavía vino el recibo por ahí, ¿no? Sino el amaros los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver, repítanlo, ¿qué ha pasado? ¿Ha cumplido qué? Ay. Ojo. Vamos a ver qué ley. Dice, porque no adulterarás. 1, no matarás. 2, no hurtarás. 3, no dirás falso testimonio. 4, y no codiciarás. 5, ¿a qué tabla pertenecen estos 5 mandamientos? A la segunda tabla. ¿Dirigida a quién? Al prójimo. Todo lo que está aquí es referente al prójimo. No hay nada para Dios, porque los primeros 5 mandamientos ya se ventilaron en el Antiguo Testamento. Aquí se están ventilando los últimos 5 que corresponden al prójimo. Ahí están los 5 mandamientos. Y Pablo resume todo y mire lo que dice. Y cualquier otro mandamiento, o sea, si se levanta otro para proteger la dignidad humana, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. Mire cómo termina la propuesta. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es ¿qué cosa? El amor. O sea, ¿cómo cumplimos la ley en el Nuevo Testamento? Dígale que está a su lado, amándome a mí. Dígale que está a su lado, amándome a mí. ¿Estamos de acuerdo? Así cumplimos la ley. ¿Estamos o no estamos? Oiga, miren para acá. Yo sé que me pueden tirar piedras y los que me están escuchando me van a condenar. Para Dios es más sagrado unas manos que se extienden al prójimo que unas manos que se levantan para el cielo. Y los evangélicos todo el tiempo están con las manos así. Y yo no sé los cultos ahora cómo los han metido, que la gente va. Mira el que está al lado. ¿Ustedes creen que a Dios tiene quien lo adore allá arriba? Hay miriadas y miriadas de ángeles. Dios no necesita mi alabanza. Claro que yo lo adoro a Él porque lo estimo y lo amo, ¿no? Y aquí lo venimos a adorar y no quiere decir que es tiempo de adoración. Claro que lo adoramos a Él. Pero yo no me debo olvidar que mientras adoro a Dios hay alguien que está a mi lado. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Dígale que está a mi lado, a ver, que está a mi lado. Eso. Mucho cuidado. No, todavía no he dicho lo más difícil, lo voy a decir al final del sermón, por si acaso lo tenemos que borrar, lo borramos, ¿no? Miren esto. Entonces, en Gálatas, ¿qué están haciendo los Gálatas? Los Gálatas están peleando porque quieren volver otra vez a la ley. Guardar la ley, circuncidarse, guardar el sábado y todas esas cosas.
Y fuera de eso se están matando entre ellos mismos. Oiga eso. Se están matando entre ellos mismos. Porque las iglesias que más se estropean son las legalistas. Y mire Pablo la respuesta que les manda. Mire el certerazo que les da. Gálatas 5, 13 al 15. Cómo Pablo utiliza aquí el mandamiento que la iglesia debe practicar. El mandamiento. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos en amor los unos a los otros. Porque toda la ley, ¿cuánta ley? ¿Cuánta ley? Toda. ¿Y cuánta es toda? Toda. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, ¿quieres cumplir la ley? Ama a tu prójimo. Y entonces mire lo que dice abajo. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Estaban matando entre ellos mismos. Y estaban entonces queriendo circuncidar de guardar la ley y los ritos, pero sin ninguna ética. Y lo que Dios siempre ha buscado es que haya una ética de justicia en nosotros, hacia el prójimo, hacia las personas. Cuando usted vaya al cielo, no le van a preguntar si usted danza como David. Es que si usted es justo con su prójimo. Eso es lo que le van a preguntar. ¿Estamos de acuerdo? Allá no le van a preguntar si usted danza como David, sino es que si vives como Jesús. Porque el modelo no es David, sino Cristo. Miren, en Corintios los hermanos estaban matando entre ellos mismos. Y una cosa rara, estaban matando era por los dones, que había competencia. Ahí va la respuesta de Pablo. 1 Corintios 13, del 1 al 3. Aquí viene otra vez Pablo, a darle respuesta al problema. Mire qué hace Pablo. Si yo hablase lenguas humanas, puede ser griego, hebreo, latín. Y si usted habla inglés o francés, esas son las lenguas humanas. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, son las lenguas espirituales. Dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. O sea, no tiene ningún valor si no tengo amor. Yo puedo saber griego y hebreo y explicarles a ustedes las palabras aquí bien bonitas, pero si yo no tengo la piedad hacia mis hermanos, de perdonar, de amar y de estar asistiéndole en sus necesidades, eso no sirve para nada. ¿Cierto que así es? Sí, Señor. Es como cuando, ustedes se acuerdan de una canción, yo creo que los muchachos no saben esa canción, pero los que pasamos de 50 sí la debemos recordar. Había una canción que se llamaba, yo me imagino que Dios se pone allá abajo con hermanos que se ponen a cantar y no hacen justicia al prójimo, y Dios diciendo, palabras, 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 tan solo palabras hay entre tú y yo. ¿Sí se acuerdan de la canción? ¿Cierto? Palabras. Dice, este corazón de labios me alaba y su corazón está lejos de mí. Qué dicotomía tan grande. Seguimos. Dice, mire lo que sigue Pablo aquí. Si yo tuviese profecía, oiga, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes, oiga, que usted encuentre un hermano que le diga a usted por palabra de ciencia cuál es su problema, y le diga exacto, usted que diría, oh, qué hombre de Dios. Y si encuentra un hermano que con la fe le traslada el monte, usted que diría, oh, qué hombre de fe. Y Pablo que está diciendo, si no tiene amor, ¿qué dice? Nada soy, nada soy. Si no hay amor por el prójimo, no sirve. No, el don no es aprobado por Dios. Y mire lo que sigue. Y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿de qué me sirve? De nada. Ahora, uno pregunta, pero ¿cómo es posible de que yo doy mis bienes y de que yo entrego hasta mi cuerpo?
Sí, hay gente que se sacrifica, pero sin amor. Y perdonen aquí una cosita que siempre me ha molestado. Y es que aquí en Colombia hay muchas ONG diciendo que ayudan a mucha gente, pero se están lucrando ellos. Y eso es lo que Dios condena. Y a veces en la iglesia, cuando se presenta una necesidad, los hermanos dicen, bueno, vamos a ayudar al hermano. Ajá, ¿y cómo? ¿Te sacrificas? Y alguno dice, pero es que en la iglesia tiene plata de la tesorería. No, si vamos a ayudar, vamos a ayudar. No hagamos como en la fábula del puerco y la gallina. Había una gallina y un cerdo, salieron a caminar y subieron hacia arriba un cerro y encontraron a una comunidad que estaba necesitada, unos desplazados en unos cambuches, y dice la gallina, oiga, esta gente está necesitada, ¿por qué no les ayudamos? Y el cerdito le dijo, hombre, sí, vamos a ayudarle. ¿Y cómo? Dijo el cerdito, dice, démosle chicharrón y huevo. Démosle chicharrón y huevo, ¿cómo le parece? Para la gallina era fácil, pero para el cerdo, ¿qué? Y así hay muchos hermanos en la iglesia como la gallina. Como la gallina. Y mucho cuidado, que Dios está evaluando esas cosas. Si es verdad que nos sacrificamos cuando alguien tiene una necesidad, o solamente doy de lo que me sobra o de lo que encuentro por ahí. Yo tengo que dar desde donde me duele, de lo que me hace falta, de ahí doy. Y mucho cuidado, porque si yo quiero dar la idea de que yo soy bueno delante de la congregación, mucho cuidado. Mucho cuidado, que alguien está evaluando y no es precisamente la iglesia. Vamos a ver qué dice el apóstol San Juan. Esto sí me va a tocar leerlo aquí. Primera de Juan, porque Juan continúa el discurso de Jesús. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10 en adelante. Dice, vamos a esperar que los muchachos nos colaboren. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10 en adelante. Vamos hasta el final. Voy a leerlo todo, porque yo creo que es más importante escuchar a Dios que me escuchen a mí. ¿Cierto que así es? Vamos a ver. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Wow. De Juan sí es despectivo. Mire cómo se conoce un hijo de Dios y un hijo del diablo. Así está en la iglesia, porque hay hijos del diablo bautizados también. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Tajante, por mucho Cristo que haya recibido. Seguimos, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El que dijo él allá en el aposento, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justa. Seguimos rapidito. Hermanos míos, no os extraéis si el mundo os aborrece. Seguimos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo lo sabemos? En que amamos ¿a quién? A los hermanos. El que no ama a su hermano permanece ¿en qué? En muerte. Es un cadáver. Y si una iglesia no ama, es un cementerio. Y seguimos. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Pero el que tiene viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo va a morar el amor de Dios en él?
¿Cómo le voy a decir a mi hermano, hermano, estamos orando por ti? Si el hermano no necesita oración, el hermano necesita la plata. Y eso hacemos los cristianos. Pero hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de qué. A ver, ¿de qué? De hecho y en verdad. Hermano, mire, después que yo le lea esto, si usted se va para el infierno, allá se lo van a volver a leer otra vez. Párele bola. Hijitos míos, bueno, seguimos. Y en esto conocemos que somos de verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Eso es verdad. Mejor que nos reprende el corazón ahora. Y Él sabe todas las cosas. ¿Cuántos saben que Dios sabe todas las cosas? Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Eso sí es verdad. Y cualquier cosa que pidiéramos, recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y esto sabemos que Él permanece nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Permanece en Él. Seguimos. ¿Ya terminó ahí? Ok. En el capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Oiga eso. Y termina con esta sentencia, versículos 20 y 21. Mire cómo termina todo el discurso del apóstol Juan. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? ¿Es qué? Mentiroso. Mentiroso. Oye, ese Juan es despectivo con su lenguaje, ¿no? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Eso es verdad. Si su hermano está a tu lado, a Dios no lo has visto. Y termina con esto. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ame a Dios, ame también ¿a quién? A su hermano. Por favor, dígale que está a su lado. Lo leíste bien, hermano. Dígaselo, por favor. Lo leíste bien, hermano. Por favor. Por favor. Por favor. Párenle bola al asunto. Continuamos. Vamos a ver qué hace este mandamiento con los amigos. Vamos a ver qué hace este mandamiento con los amigos. Después vamos a ver qué hace este mandamiento con los enemigos. Después vamos a ver qué hace este mandamiento con el hermano. Y después qué hace este mandamiento con el prójimo. Y ahí terminamos. ¿De acuerdo? Todavía tenemos 15 minutos. 15 minutos se los digo. Mire lo que hace este mandamiento con el amigo. Juan 15, del 12 al 17. Está en el mismo contexto que él viene hablando del mandamiento. Juan 15, 12 al 17. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Qué belleza, qué belleza. O sea, el mandamiento por el amigo dice que se sacrifica. Se sacrifica. Quiero contar esta experiencia. Yo creo que algunas cosas se dan en la iglesia para probar nuestro corazón. En estos días que mi hermano Roberto tuvo que salir del edificio porque lo desalojaron porque se estaba cayendo, él tuvo que salir solamente con la ropa que tenía y su esposa y sus 2 hijos.
y salieron sin nada, y allá están todas las cosas todavía. Y buscamos en la iglesia sus amigos. Aquí una familia que se ofreció, hubo 3 familias que se ofrecieron para acogerlo en su casa. Y hubo una familia que todavía lo tiene allá. Y dice que lo han atendido tan bien sus hermanos que no se quiere ir. Cuando recogimos el dinero, hubo una familia aquí en la iglesia que lo llamó a él personalmente y le iban a mandar un dinero. Y era una buena suma de dinero que ninguno que yo vi después del grupo la ha dado. Y la familia, él pensó que le estaba dando y le consultó a su esposa y a sus hijas. ¿Y qué dijo la esposa? Y le decía, eso es muy poquito. Y le dieron en la 4ª parte de eso más. Y le pagaron el primer mes de arriendo que va a pagar ahora. Ese es el amigo. El amigo. Ahí se prueba nuestro corazón. ¿Qué salgo a dar yo? Él está dando testimonio de cómo la iglesia lo ha bendecido. En otras partes está diciéndolo. Mi iglesia ha sido mi familia. Y otros amigos de él aquí lo llamaron inmediatamente, que aquí están sentados. Y de una vez le pidieron su cuenta y le giraron dinero. Eso, su vida da por sus amigos. Uno da lo que le duele, no lo que le regala a otro y lo tengo en la casa. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Uno da de donde no tiene, no de lo que tiene. Oigan eso, uno da de donde no tiene. Porque Ruth dio de donde no tenía sus manos vacías. Y se brindó para acompañar a su nuera, a su suegra. No es necesario tener para dar. Por favor, el Señor está viendo. El Señor está viendo. Ese es el amor hacia los amigos. El que se sacrifica. Este es el mandamiento. El mandamiento. Vamos a dejarlo quieto ahí porque eso saca todavía más dolor. Vamos a ver qué se hace con los enemigos. Mateo 5, 44 y 48. ¿Qué hace el mandamiento con los enemigos? Mateo 5, 44 al 48. Pero os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad a los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. ¿Qué tal si los evangélicos pudiéramos hacer salir el sol? No lo dejáramos salir sobre el grupo, ¿cómo es que se llaman los grupos de homosexuales? No lo dejáramos salir sobre ese grupo. ¿Cierto que así es? A los homosexuales los tuviéramos oscuros, pero el sol sale para ellos también. ¿Cuántos lo creen? Que Dios no discrimina a nadie. ¿Por qué tú vas a discriminar? ¿Por qué salimos a hacer cosas que Dios no ha salido a hacer? Por favor, seamos más cristianos. Y ahora los evangélicos los salen con las pancartas a protestar contra cosas. Si Dios no lo ha hecho, Dios también hace salir el sol sobre ellos, porque ese es nuestro Padre, que es diferente a nosotros. Y lo mejor que quiere un padre es que sus hijos se parezcan a Él. ¿Cierto? Dice, porque si amáis a los que os aman,
¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Aquí hay que saludar a la persona que está brava conmigo. No solamente a los que están bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Yo saludo a todos, así esté enojado conmigo. Porque ese es mi compromiso. Mucho cuidado. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así nos parecemos a Él, sin discriminar a nadie. Y aquí sí viene la tapa del frasco. ¿Qué hace el mandamiento con los hermanos? Mateo 5:18. Porque si tu hermano pega contra ti, ve y repréndelo o estate con él, a él a solas. Y si te oyera, has ganado a tu hermano. Si un hermano pega contra ti, no es él que tiene que ir ante ti. Eres tú el ofendido quien tiene que venirlo a buscar. Eso hace el mandamiento. Vaya y dígale, hermano, ¿usted por qué se portó así conmigo? Si yo soy su amigo o yo soy su hermano. ¿Estamos o no? Ya no están diciendo amén, hermano, porque esto se puso difícil. Yo cuando hacía este sermón esta mañana le dije a mi esposa, esto se está poniendo difícil hasta para mí. Y me dijo, termínalo. Difícil. Vamos a ver, ojalá que no se me apague esto porque otra vez se me descargó. Listo, con esto termino aquí. Esta sí es la parte que de pronto podamos borrar al final, porque voy a decir algo después de 500 años que no se ha dicho. Mateo 25. Mateo 25, 31 al 46. ¿Qué es lo que no se ha dicho hasta aquí? A los evangélicos nos han dicho que las obras no salvan. Y yo voy a contradecir esto hoy. Las obras sí salvan. Y esto lo están grabando. Y es bueno que lo discutan los pastores. Vamos a ver. No lo digo yo. Lo dijo él. No es Marcos Díaz. Es el Señor Jesucristo quien lo dijo. Miren esto. Entonces el reino de los cielos será semejante. Perdón, no. Estamos en el versículo. Te dije que el versículo 31 al 46. Allí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, lean todos conmigo, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Párenle bola a esto. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos ¿a dónde? A su izquierda. Bueno, yo creo que ese lo va a estar Petro, ¿no? Porque él es de izquierda, ¿cierto? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino para vosotros desde la fundación del mundo. Estamos hablando de salvación. Oye eso. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Mire esto. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o te sustentamos, o sedientos, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, el que se lo ha hecho a Roberto en estos días, se lo ha hecho a él. Todo lo que le hayamos hecho a Roberto en estos días, se lo hemos hecho a él. Y así como tratamos al prójimo en la canasta, así lo tratamos a él.
¿Me están escuchando todos? Así como tratamos al prójimo en la canasta, así lo tratamos a él. Y esto no es filantropía. Este es el amor de Dios manifestado en el prójimo. Y el Señor está diciendo, mire lo que sigue diciendo aquí. Entonces le dirá a los de la derecha, apartaos de mí, malditos, oiga eso, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, el infierno nunca fue para el hombre, pero el hombre se lo ganó después. El infierno fue para el diablo y los demonios, pero el hombre se lo ganó por su pecado. Y dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no viniste. Entonces también ellos le responderán, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Oiga eso. Y esto es un asunto de salvación. ¿Y qué les dirá? Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Salvan las obras o no salvan las obras? Los evangélicos todo este tiempo nos hemos metido en la cabeza que solamente es por gracia, solo es gracia. No. Jesús lo dejó muy claro, son las obras. Le voy a dejar este texto para que se quede sin aire y se vaya para la casa porque ya estoy terminando. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 1 al 4. Fíjese que el Señor nos dio 6 posibilidades aquí para yo hacer misericordia. Hambre, sed, recoger el forastero, desnudez, enfermedad y cárcel. O sea que yo puedo hacer algunas de esas obras, no todas 6. Una de ellas, el Señor me da 6 opciones para cuando vaya al cielo. Atendiste al forastero, está bien, entra. Atendiste al que tenía hambre, está bien, entra. A otro. Nos da 6 opciones. No es que las vamos a tomar todas 6. Son opciones que nos da. Fuimos a la cárcel. Bueno, por ahí sí yo casi no voy a la cárcel. Pero hago otra, ¿no? Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo. Anote la palabra limosna, porque a nosotros no nos gusta, porque eso es muy católico, decimos nosotros, por ahí está en la Biblia. Y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado le dijo, ¿qué, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido a la memoria delante de Dios. A Dios no suben nada más las oraciones, también suben las limosnas. Pero aquí yo creo que en este salón hay algunos que nada más tienen es oración ahí arriba y no tienen limosnas. Por favor, por favor. Este es el mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Mis hermanos, sé que no me van a aplaudir al terminar, pero ya les dije lo que les iba a decir. Que Dios los bendiga a todos. Que me aplaudieron. Bueno, gloria a Dios, eso quiere decir que esta iglesia recibe la palabra, ¿no?
Mis hermanos, póngase de pie un momentico, por favor. Yo quisiera que salude a su hermano. Sáquese de ahí donde está su hermano. Dele un abrazo. Dígale, usted es mi prójimo. Quiero que formen grupitos de 4, de 5, por favor, abrazaditos. Y quiero que oren los unos por los otros. Pónganse allí en grupitos de 4, de 5, abrazaditos, por favor. Todos. Quiero que oremos. Yo sé que hay entre ustedes, vamos a orar por las necesidades del uno al otro. Y después al final orar.